Felipe II, en más de 20 años, desde 1558 a 1579, supo llevar el imperio de una forma controlada, con los consejos de aquellos que consideraba, aunque fuesen opuestos. Así tenía cerca dos partidos rivales. Con esa actuación llevaba la intención de ilustrarse con los sentimientos, con las opiniones contradictorias de unos y otros y sacar, en definitiva, una conclusión para actuar. A la cabeza de estos dos partidos estaban, durante mucho tiempo, dos personajes de gran relevancia. Uno era el duque de Alba y Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, de los cuales el uno era resuelto y altivo, el duque de Alba, y el otro era astuto y prudente, como era Ruy Gómez de Silva. En 1567 envió Felipe II como gobernador de los Países Bajos al duque de Alba, tras lo cual Ruy Gómez de Silva conspiró para que Luis de Requesens sustituyese al duque de Alba en la labor que había venido desarrollando el duque de Alba. Ruy Gómez, el príncipe de Éboli, moría en 1575 y dejaba su partido con gran poder en la corte, entre cuyos miembros se encontraba nada menos que Antonio Pérez y Juan Escobedo, ambos a la hechura de Ruy Gómez. Otros miembros del partido ebolista serían el arzobispo de Toledo, el marqués de los Vélez, Mateo Vázquez y otros. Y entre esos otros, don Juan de Austria. Don Juan de Austria también estaba metido en el partido del príncipe de Éboli. Bueno, en 1568 Antonio Pérez pasaba a ocupar un puesto cerca del rey. En 1553 había sido nombrado secretario del príncipe. Y al abdicar Carlos I, pasa a ser secretario particular de Felipe II, que tiene como secretario de Estado al padre de aquel, que se llamaba Gonzalo Pérez. Bueno, con unos modales extraordinarios, se ganó rápidamente la confianza de Felipe II, con la cual entró a conocer la personalidad del monarca, algo que utilizó para su propio provecho. Además, los sucesos que envolvieron la situación de Felipe II, tristes, cuando fueron la conspiración y la muerte de su hijo, el príncipe Carlos, y la de su esposa, la muerte de su esposa, Isabel de Valois, también había unos problemas de Estado, como fuera el levantamiento morisco de las Alpujarras y las tensiones siempre presentes en los Países Bajos. El caso es que hicieron de Felipe II, pues profundizaron en su interiorización, en hacer de él una persona más, o sea, muy reservada, era reservada. Y eso fue aprovechado por la audacia por parte de Antonio Pérez. Cuando en 1573 murió el príncipe de Éboli, él mismo pasó a encabezar el partido ebolista. Según relatos de la época, se trataba de un hombre de costumbres desordenadas, dado a gozos, placeres y deseos, y especialmente esperando que se le considerase y se le regalase. Las artimañas de Antonio Pérez estaban convirtiendo en traición lo que en principio solo era una explosión de aspiraciones juveniles en el mayor héroe español de la época, don Juan de Austria. Pretendiendo atajar las presumibles conspiraciones del héroe, Antonio Pérez consiguió en 1575 que Felipe II nombrase a Antonio Escobedo, que era fiel y subordinado de Antonio Pérez, que nombrase a Escobedo secretario de don Juan de Austria, que era héroe de las Alpujarras y de Lepanto,
y que entonces estaba en Nápoles con el fin de que lo vigilase, ya que, siendo joven, impulsivo y triunfador, no dudaría en hacerse notar reclamando para sí la posibilidad de ser coronado rey de algún reino, desconociendo que, muy probablemente, estaba en la mente de Felipe II nombrarlo a él sucesor a la corona de España. Sin lugar a dudas, Antonio Pérez tenía una formación cultural y política muy superior a la media. Conocía perfectamente a los clásicos, pero alguien le afectaría profundamente. Ese alguien fue Maquiavelo. Sí, tenía una gran formación. No en vano, su padre se había preocupado de ella, proveyéndolo de cartas de recomendación que le abrieron las puertas en los estados europeos del momento. Y él fue aplicado en extremo. Por esos motivos, tan parecido en tantos aspectos, menos en los honorables, a don Juan de Austria, Antonio Pérez se elevó a la más alta posición junto al rey. Secretario de Estado, protonotario de Sicilia, participando en los negocios de Italia, agente de los proyectos secretos de Felipe II, ahí. Era, por decirlo así, el ministro universal del reino. Todo pasaba por sus manos. Y junto al monarca parecía que su futuro acababa en el infinito. Su apologista, Salvador Bermúdez de Castro, asegura que Pérez creyó que ciertas máximas equivocadas debían ser pauta y norma en los hombres de Estado, juzgando que en política el resultado siempre justifica o condena los medios en que se usa. Se adelantaba al liberalismo, se adelantaba al pensamiento liberal unos días. Creyó que ciertas máximas equivocadas debían ser pauta y norma. El liberalismo dice que la mentira es una virtud. Mucho se parecía. Principio que, por supuesto, acabaría chocando con el humanista Felipe II, pero que antes de eso le facilitaría el ascenso a la sombra de Ruy Gómez del Silva, príncipe de Éboli, súbdito carente de principios humanistas. Los éxitos no se harían esperar, sería secretario de Estado con 25 años. Otro personaje de esencial importancia en la historia es Ana de Mendoza, esposa del príncipe de Éboli, de la linajuda familia de los Hurtado de Mendoza, famosa por sus devaneos que llegaron injustamente a implicar al mismísimo Felipe II y con actuaciones que la llevaron hasta militar en la Orden Carmelitana, de donde fue expulsada por Santa Teresa de Jesús. No obstante, la implicación de la Éboli con Felipe II, a quien éste trataba en sus escritos como prima por la condición de noble, que eso implicaba que el rey a los nobles les llamaba primo, parece que no pasó de mera relación personal y judicial, pero en ningún caso carnal. Los devaneos del rey prudente, que los tuvo, iban por otros derroteros, y parece que fue justamente Antonio Pérez quien propagó esa noticia en el extranjero después de haber sido quizá uno de los inventores. Que las relaciones entre la Éboli y Felipe II son un invento de Antonio Pérez es abonado por otros. Así, cuando el príncipe de Orange escribió su manifiesto en febrero de 1581, hacía cerca de 2 años que la princesa de Éboli se hallaba presa. Suceso tan notable tenía que haber sido muy comentado en toda Europa, y si la causa que le había motivado hubiera sido una cuestión de amores, la ocasión no podía ser más oportuna para citarlos. Bueno, pero en vez de esto, Guillermo de Nassau solo habló de doña Ana condoliéndose de su suerte. Lo que generalmente se sabe sobre la princesa de Éboli durante aquella primera década del reino de Felipe II son las ficciones de la ópera Don Carlo de Verdi, el drama Don Carlos de Schiller
y una buena cantidad de novelas históricas, entre comillas, que documentalmente, pues bueno, ahí quedan. La de Éboli hizo grandes inversiones en la orden carmelitana de Santa Teresa. A la muerte de su marido Ruy Gómez en 1573, decidió que quería ser monja y que todas sus criadas también fuesen monjas. Bueno, Santa Teresa de Jesús, bueno, acabó aceptando. Debía tener unas presiones impresionantes para que Santa Teresa de Jesús acabase aceptando. Bueno, y la ubicó en una celda. Santa Teresa le dio una celda. Bueno, pero la Éboli se casó un poquito pronto de la celda y se fue a una casa en el huerto del convento donde se llevó a sus criadas. Allí tenía armarios para guardar vestidos, para guardar joyas, tenía comunicación directa con la calle, salía cuando quería. Y ante esto, por mandato de Santa Teresa de Jesús, todas las monjas se fueron del convento y abandonaron Pastrana, que es donde estaban, dejando sola a la de Éboli. Bueno, cuando se vio en esa situación, volvió a su palacio de Madrid y ordenó una biografía sui generis sobre la vida de Santa Teresa. Cuando decidió que quería ser monja, dejó a sus hijos a la custodia de Felipe II. Pero Felipe II le recordó sus obligaciones como madre, lo que, unido a la petición de Santa Teresa para que el rey la obligase a abandonar el convento, acabó con la cómica aventura monjeril de esa peculiar mujer. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.